Namasistan manumapi Sanchiputra matra swarupam Rupam tasarama murukuri maturi gostavatim Radha Kudaviramau Radhika Madhavasam Rato Yasya Bratita Kriguya Surutana Tasmi Anarbita Tsarim Chira Karnavartina Kalo Nano Jwala Prasamsa Vatisiyam Hari Purata Sundara Yutikadamba Sandipita Hidaya Kandares Puratuva Sachinandana Nikila Rutimalli Rannamala Yuti Nirajita Padapankayanta Ayimukta Kulairu Pasyamanam Paritastvam Harinam Sambrayami Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Sivasati Gaurapada Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So Nrsimha Bhagavan, Nrsimha Chaturdasi, día muy auspicioso, el día de la aparición de Nrsimhadev. En todos los templos se celebra hoy, se celebra la aparición de Nrsimha Bhagavan, avatar del Señor Supremo, el protector de los devotos. Por eso los devotos lo suelen adorar buscando protección. Pero, ¿hace calor? No, Pero a ver si vais a tener no, calor. ahora sí está bien. Para no que no te moleste. Si tenéis calor. No, sí, ya viene. Para que no se oiga. Gracias. Pero en realidad, Nrsimhadev, porque el Señor ya protege a sus devotos. Entonces, Nrsimhadev es lo que hace, protege nuestro sendero, nos ayuda a nuestros obstáculos. Ese es el significado, ¿no? Y encontramos en la historia las glorias de Prahlad, de su devoto, Prahlad Maharaj. Pero entonces, como vemos, el Señor Supremo viene en muchas formas, diferentes formas. La forma de un jabalí, Varahadev, Matsya, pez, Kurma, tortuga. Entonces uno puede pensar, ¿cómo es? Incluso un jabalí, que es un animal. Pero en realidad todo lo que acontece alrededor del Señor Supremo es hermoso, glorioso. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, Yanma karma chame divyan evanyo veti tadvataha tyadvadeham purnan yanman naiti maneti soyuna. Yanma karma chame divyan. Mi aparición y mis actividades son trascendentales. Están llenas de néctar. Aquel que comprende las apariciones, la naturaleza trascendental de mi forma, de mi nombre, no vuelve a nacer en este mundo, sino que alcanza mi morada. Entonces, solo podemos entender a través de escuchar las glorias del Señor Supremo de los devotos, Sadhu Sangha, por la gracia del Señor Supremo. Por eso entonces podemos entenderlo. De otra forma, vamos a aplicar nuestra mente material. Pero todo lo que acontece en el Señor Supremo es trascendental. Por ejemplo, un símil que leía de Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj es cuando un actor actúa, todos nos
dependiendo del film, todos nos maravillamos o nos encantamos, ya sea cualquier, no sé, una película dramática, de superhéroes. Pero el actor está actuando nada más. Entonces, ¿qué decir con el Señor Supremo? Cuando el Señor Supremo hace su lila, su pasatiempo, juego divino. ¿Cómo no nos vamos a encantar si estamos hablando del Señor Supremo? Y lo vemos natural en un actor, pero no lo vemos, no llegamos a comprenderlo en el Señor Supremo. Como en una forma de jabalí salvó al mundo de sumergirse en el océano, tomando el mundo con sus cuernos. O como Kurma, cuando estaban los semidioses y los asuras, querían sacar el néctar y no podían con la montaña Mandara. Y Kurma llegó y se echó encima de la montaña, se llevó la montaña. ¿Qué decir Nrsimha Bhagavan? Nrsimhadev. No. Entonces, Prahlad Maharaj, ayer hablábamos, ahora vamos a contar el pasatiempo. El pasatiempo es muy hermoso. De hecho, Chaitanya Mahaprabhu en Tota Gopinath, Gadadhar Pandit, Chaitanya Mahaprabhu le decía a Gadadhar que se lo contara una y otra vez. Escuchó la historia de Prahlad, las glorias de Prahlad Maharaj, las glorias de Dhruva Maharaj, más de 100 veces, de Gadadhar Pandit. De hecho, las enseñanzas de Prahlad son muy importantes. Prahlad es donde empieza el Sudha Bhakti, la devoción pura. No podemos entrar a comprender el Vrindavan Lila sin realmente realizar las enseñanzas de Dhruva Maharaj, de Prahlad Maharaj. Entonces, ayer hablábamos cómo Prahlad Maharaj oraba. Y él le decía al Señor Supremo, ¿cómo te van a complacer mis oraciones? Si tú no te has complacido con las oraciones de los semidioses, del Señor Brahma. ¿No? Pero hablábamos, esa es la forma de la humildad de Prahlad Maharaj, porque no solo el Señor Supremo estaba complacido con sus oraciones, sino de hecho el Señor Supremo glorificó a Prahlad Maharaj, ¿no? Porque Prahlad Maharaj era un sadhu. En realidad, cuando los semidioses empiezan todos, cuando Hiranyakasipu está en la montaña haciendo las austeridades, y entonces empieza a salirle fuego, con mucho poder, un yogi. Incluso los planetas celestiales empiezan a notar el calor. Y a notar la angustia, todos van a Brahma. Brahma es el principal de todos los semidioses. Y Brahma le ora al Señor Supremo y él escucha una voz. Pronto descenderé, no os preocupéis. Pero el Señor Supremo no desciende por el llamado de los semidioses. Porque los semidioses no son devotos puros. Son devotos, pero con deseos. Ellos oran al Señor Supremo para complacer sus deseos. Entonces no desciende. Desciende por Prahlad. Porque Prahlad Maharaj es un sadhu. Prahlad Maharaj es un devoto puro. ¿No? ¿Qué es un sadhu? Un sadhu es una persona que vive por y para el placer del Señor Supremo. No tiene ningún tipo de deseo personal. Entonces, por eso desciende el Señor Supremo, ¿no?
Y de hecho, Bhaktivinoda Thakur en sus canciones, ¿no?, le explica que el Señor Supremo no escucha las oraciones de los devotos que no están al 100% rendidos. Bueno, que nadie se asuste, ¿no? Porque esto tiene un significado también, ¿no? Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita: Yatamam prapayante samstataiva vayami aham. ¿Está la tapa abierta? No. Entonces hay que vigilarla porque esa olla enseguida Sí. se sale. Hay que mantener la hoja en el medio. Tienes que, si quieres salir, tienes que ir entrando, porque si no, en cualquier momento se puede salir. Entonces, Prahlad Bhaktivinoda Thakur, él dice esto en sus canciones, ¿no? Pero Krishna llega a tomar provedantetam stataiva vayami aham. No, él dice, en la medida que se rinden a mí, yo reciproco. No es que no escuche, pero realmente la atracción es la de un devoto completamente rendido, como Prahlad Maharaj. No, y esa es la humildad de Prahlad Maharaj que comentábamos ayer, ¿no?, en sus oraciones, como la de Krishnadas Kaviraj Goswami, que escribe Chaitanya Charitamrita, desde Yagai Madai, que yo soy más insignificante que Yagai Madai. En realidad, textualmente, él dice: yo soy más bajo que Yagai Madai, más bajo que el gusano en el excremento. Es Krishnadas Kaviraj Goswami, que escribió Chaitanya Charitamrita. Parampara Krishnadas Kaviraj Goswami es un Nityasida que viene del mundo trascendental. O Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, en el tercer verso del Sisastaka. ¿Qué significa el tercer verso del Sisastaka? En el castellano, Más humilde. la reina de hierba, más tolerante que un árbol. Tenada piso ni sena, pero la prisa es nula. Kirtaniya Sadhari. Solo podemos entrar en la devoción más exaltada y poder obtener las bendiciones del Señor Supremo para estar constantemente dedicados al Señor Supremo día y noche, solo con esas 4 cualidades. Humildad, tolerancia, dar respeto a los demás según su cercanía con el Señor Supremo y sin esperar respetos para otros. Kirtaniya Sadhari. Si no, no podemos entrar en Nishta. Siempre nos mantendremos en etapas anteriores. Por eso es tan importante ser muy cuidadoso con todos los devotos. Todos los devotos, hay que ser muy cuidadosos entre nosotros. Muy cuidadosos. Porque es la primera razón para que uno desaparezca. No hay otra. Krishna no tolera las ofensas a sus devotos. Hay que ser muy cuidadoso con eso en la vida espiritual, muy cuidadoso. No importan las debilidades de seres humanos condicionados en el Bhakti. El Bhakti lo destroza todo eso fácilmente. Con un poquito de práctica empieza a purificarse y se acaba en una vida fácilmente, se acaba con kama, con kroda, con loba, lujuria, ira, codicia. Una vida no es nada, Llevamos vidas y vidas y vidas. Pero debemos ser muy cuidadosos en respetar a todos los devotos que vienen. Ningún devoto tiene malas cualidades. Todos los devotos son diamantes en el collar del Señor Supremo. Por eso, decía Gurudev, tenemos que tener una mente de abeja, no de mosca. No mirar las malas cualidades, no las buenas. No tener en cuenta nada. Eso es cosa del Señor Supremo. De verdad, ser muy cuidadosos. Si no, eso no significa que yo me tenga que llevar bien con todos los devotos. Esto no se trata de eso. Esto se trata de cada... Este proceso es individual. Tú vas a lograr lo que tú hagas. Pero sí respetar, muy importante. Todo ha venido porque hemos empezado a hablar del verso Tinada Pisuni Sena, porque es un verso, de hecho, que Krishnadas Kaviraj Goswami lo llevaba en su cuello,
el Kunti, Yoga Trinada Pishunishinata, Rora Pisha Isnuna, Mani Nama Nadena, Kirta como fundamental, ¿no? Es el inicio de la devoción, empieza ahí, antes es purificación. Luego el siguiente verso del Sisastaka, Nada Namna Namna Sundarin Kavitamba Yagadiska Maya. Mamá ya mami misore batar bactira, ahí tú quita allí. Entonces uno ya, cuando pasa ese estado, entra en Ruchi. Ruchi significa tiene verdadero sabor en la vida espiritual. Hace kirtan. No todos cuando hacemos kirtan estamos experimentando lo mismo, ni cuando estamos escuchando Krishna Katha, ni cuando estamos bailando. Cada uno está en una etapa. Por ejemplo, un buen síntoma cuando uno tiene entusiasmo. Está entrando son situaciones. ¿Quién puede perder un Nisiha Bhagavan? Un día como hoy. No hay nada que hacer, todo mundano, pasajero. No hay nada, no sé que me esté muriendo y tenga que estar en el hospital. ¿Cómo no voy a ir al templo a celebrar el festival de Nisiha Bhagavan? Eso se llama Nista y Ruchi. Esa es la verdadera realidad, la devoción es lo más maravilloso, pero hay que progresar. Entonces uno se sumerge en esa ola. Como decía, las principales enseñanzas de Prahlad. No escuchaba Narayana Maharaj ese escrito que ponía. Narayana Maharaj, si viene la muerte o vienen muchos problemas, no los tengas en cuenta. Como tú fija tu mente en la devoción. Como es insignificante, todos vamos, algún día tenemos que marcharnos, los problemas van a estar, no les des tanta importancia, déjalos ahí, que sigan, ocúpate, pero ese es el devoto llega a desarrollar esa cualidad de como superar la dualidad, ¿no? Está ahí, pero es significante. Ese es el Prahlad Maharaj, que ahora vamos a ver, ayer contamos la historia, pero bueno, aunque sea brevemente, supongo que nos dará tiempo. La hemos contado cada año, pero vemos, ¿no?, como Prahlad tenía esa cualidad, ¿no? El devoto cuando llega a un nivel ya no está tan sumergido en la ilusión, entonces todo es dual, amigos, enemigos, no hay ni amigos ni hay enemigos, todo eso es absurdo, dual, no somos de este mundo, todo va sujeto al karma, el devoto tolera y va caminando con firmeza, ¿no? Tal como también escuchaba un vídeo muy hermoso en Instagram de Indra Prabhu. Indra Prabhu fue lo grande. Yo tuve la fortuna en Vrindavan de estar en muchas ocasiones escuchando en el Krishna Balaram Mandir su kirtan por la tarde, ¿no? Dejó el cuerpo joven, no llegaba a tener 60 años. Y él tiene unas realizaciones, unos escritos, nos decía, y él hablaba, lo comentábamos ayer, ¿no? El devoto tiene que estar firme. Y ponía el ejemplo como hablábamos ayer, el sonambulista, decíamos, ¿no? Aquel que va en el circo, el devoto tiene que andar por la cuerda, el artista, y tiene que estar completamente centrado. ¿Tú estás centrado en el ideal? ¿Piensas hacia dónde vas? ¿Cuál es el ideal? ¿O se te va? Se te va. No estás, tú tienes presente hacia dónde vas, practicando la devoción. El ideal es muy importante, que tú tengas presente cuál es el ideal, hacia dónde estás. No tal como el trapecista, o como se llame. Si él se desvía de la meta, si empieza a pensar en ganancias materiales, o empieza a dudar y a especular utilizando su mente, entonces cuando va al siguiente paso, la cuerda empieza, empieza a moverse. Por eso saca de tu mente todo tipo de champiñón, de dudas, de intelectualidad.
¿Cuál es la duda? No hay ningún tipo de duda. El Señor Supremo es lo más hermoso y la vida trata de entregarse al Señor Supremo. Y el Señor Supremo es Krishna. Y eso, por eso llega un momento que no es necesario ni el conocimiento. Es una cuestión de bhakti. Entonces hablaba él, incluso hablaba, aunque sea neófito, no importa. Aunque sea a que lleves solo 20 años en la devoción, no importa. Es decir, 3, 4, sí. Quita todos los pájaros y camina con firmeza. Resultado vendrá, ¿no? Ese es lo que hablábamos, ¿no? Entonces, Sukadeva Goswami, Maharaj Parisi le pregunta a Sukadeva Goswami, ¿qué le preguntó? ¿Quién estuvo ayer? ¿Quién se acuerda? La primera pregunta, le dice, ¿el Señor Supremo es parcial para con todas las entidades vivientes? ¿Quiere decirse es imparcial? ¿O hay parcialidad? Porque vemos que es parcial con sus devotos. Le pregunta Maharaj Parisi a Sukadeva Goswami. Entonces, Sukadeva Goswami, ¿no?, empieza a responderle, ¿no? Entonces, todas las entidades vivientes estamos sujetas a las 3 modalidades de la naturaleza material. Todas las almas condicionadas. Estamos sujetas al karma, a nuestro propio karma. Si has hecho actividades piadosas, falso disfrute. Si has hecho actividades pecaminosas, sufrimiento. El Señor Supremo es independiente, es parcial. Todas las almas que se han olvidado de Él están sujetas a sus propias actividades. Es parcial para con todas. Pero Él dice, Sarvadharman Parijaya Manikam Saranam Braya Amtuan Sarvapapevyo Mosayami Masucha. Pero Él dice, si te rindes, abandona todo tipo, Sarvadharman Parijaya, tiene muchos significados. Abandona todo tipo de identificación mundana, dharma mundano, cumple con tu deber, pero abandona esa identificación. Ríndete a mí. Entonces empiezas a entrar en la relación con el Señor Supremo, superando el karma phala. Pero no es tan fácil, por supuesto, no, ni mucho menos. Entonces empieza, por eso hay parcialidad. El Señor Supremo es imparcial y dentro de la imparcialidad es parcial con sus devotos. Por eso hablábamos, Bhaktivinoda Thakur decía en su canción, solo escucha a los devotos que están 100% rendidos, como Prahlad Maharaj. Entonces él empieza a hablar de Sisupal. Dice, Sisupal, ¿cómo es que Sisupal? Que siempre estaba pensando negativamente en Krishna. ¿Cómo acabar con Krishna? Tenía envidia de Krishna. Y Krishna al final lo mató. Pero el alma de Sisupal se sumergió en el cuerpo de Krishna. Sayuya Mukti. Esas diferentes liberaciones, no tiene nada que ver, no es Bhakti. Nosotros no estamos interesados en Sayuya Mukti. Hay diferentes tipos de liberaciones. Sarupya, Samipya, Sastri. Sayuya es la liberación que obtienen los demonios. Se sumergen en el cuerpo de Krishna. Pero tienen la liberación del sufrimiento. Claro, nosotros no estamos interesados. Nosotros queremos Bhakti, no Prahlad. Pero Maharaj Parisi se sorprendía, ¿cómo es que Sisupal si era? Y entonces, a continuación, con esa pregunta, que es la misma pregunta que le hizo Yudhishthira Maharaj a Narada Muni, Maharaj Parisi, que es Sukadeva Goswami, esa misma pregunta, Sukadeva Goswami empieza a hablar de la gloria de Prahlad Maharaj.
hablar de Prahlad Maharaj. Pero Maharaj París le dice, pero ¿cómo es que Prahlad, todas las buenas cualidades son lo siguiente, tolerancia, humildad, control de los sentidos, bondad, todas. ¿Y cómo es que su padre intentó matarlo en tantas ocasiones, teniendo un hijo como él? Maharaj Parisi no podía comprender. Y entonces ahí empieza Sukadeva Goswami a narrar la historia, esta historia de Satyayuga, las glorias de Prahlad. Se están cantando en todo el mundo entero, un día como hoy, en el mundo entero, en todos los templos en el mundo entero. Y hay miles de templos, miles. En India, en todo el mundo, se está hablando y estudiando las glorias de Prahlad. No solo eso, los sadhus se hablan este día, pero los sadhus se estudian el Bhagavatam, el canto del Bhagavatam, una y otra vez. ¿No? Tan glorioso es Prahlad Maharaj. Su carácter, ¿por qué? Porque Prahlad Maharaj es un Mahayana. El Chaitanya Mahaprabhu dijo, Mahayana y Nagata Sapanta. Uno tiene que seguir a las grandes almas, Mahayanas. Hay 10 Mahayanas. Yamaraj, Shiva, Sukadeva Goswami, Vyasadev, Prahlad. 10, los 4 Kumaras. Entonces, empieza a hablar de Hiranyaksha. Hemos hablado Baladev, salvó y luchó contra y acabó con la vida del hermano de Hiranyakasipu. Hiranyakasipu, Hiranyaksha. Entonces, Hiranyakasipu entró en ira. Bueno, ayer contamos una historia también muy hermosa, no sé si se va a hacer muy larga la clase o no, bueno, si no, vamos cortando, pero... la del pájaro Purari. El pájaro Purari. ¿Por qué? Porque Hiranyakasipu tenía conocimiento, no era un devoto, pero tenía conocimiento. Hiranyakasipu sabía la diferencia entre el cuerpo y el alma. Entonces, cuando vio a la esposa de su hermano y a su madre Diti, la madre de los asuras, lamentándose por la mente de su hermano, entonces empezó a hablarles la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y les contó la historia del pájaro Purari, la misma historia que le contó Yamaraj en la forma de un niño a las esposas de Suyagya, que murió en la batalla. Y las esposas... no había quien las sacara del cuerpo. El cuerpo no hay nada, el alma se ha ido. Y llorando, en lamentación. ¿No? Entonces le conté la misma historia. Kurari y la esposa de Kurari, un pajarito muy bello, femenino, un pico muy dulce, ojos muy hermosos, plumajes de colorines. Ahora... Y entonces un cazador acabó con la vida del pajarito, la esposa de Kurari. Pajarita, ¿cómo se dice? No se da igual. Y entonces Kurari empezó a soñar. ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿Quién me va a cuidar ahora? ¿Quién va a cuidar de mis pajaritos? ¿Quién me va a cantar como cantaba mi esposa? Y gritando, el cazador escuchó el sonido y acabó con la vida de Kurari. Quiere decirse, uno, como estábamos hablando, no tiene que sumergirse en este mundo ilusorio. No hay nada de qué lamentarse. Somos el alma, no somos el cuerpo. El cuerpo no muere, el alma no muere, y el cuerpo tampoco, ya que lo he dicho. El cuerpo se mezcla con los elementos. Nada ocurre. Por eso, Hiranyakasipu, entonces Diti y la esposa, nadie ha muerto, somos el alma.
Somos el alma. Hay que realizarlo. Caminar no va a ser tan fácil cuando llegue la muerte de los seres queridos. No hay que hacer ningún drama, hay que estar sobrio. Somos el alma. Nadie nos tenemos que marchar de este mundo, todos. La cuestión no es permanecer en este mundo. Aquí, no es una cuestión, si pudiera vivir 10.000 años, 10.000 años en la ilusión, ¿de qué te serviría? 10.000 años de sufrimiento y de ilusión. Es mejor vivir 10 del conocimiento. Tu nacimiento será glorioso. Entonces, Hiranyakasipu, cuando consoló y Dios les dio el conocimiento de Atma Tattva, ellas. Entonces, nos dijo, voy a matar a quien ha matado a mi hermano. ¿Dónde está Vishnu? Y se fue a la montaña Mandara. 100 años celestiales, austeridades, posición yógica. Que ahí fue cuando los semidioses, hemos hablado antes, fueron, el Señor Supremo les dijo, prontamente descenderé. Y Brahma fue donde estaba Hiranyakasipu. Y Hiranyakasipu empezó a glorificar a Brahma. ¿Pero por qué? Como hacen los semidioses, para obtener algo, no porque tuviera devoción. Entonces es el lila, ¿no? Brahma, Kamandalu le echó el agua. De hecho no se veía el cuerpo de Hiranyakasipu, estaban todo en el esqueleto y solo con las hormigas. Pero Hiranyakasipu vivía en el prana. Sí, y de hecho se estaba volviendo muy poderoso. Entonces cuando le echó el agua, Hiranyakasipu salió su cuerpo fuerte. Y le dijo, pídeme la bendición. Le dijo, quiero ser inmortal. Y Brahma no es inmortal. Y dije, no te puedo dar esa bendición si yo no soy inmortal. Entonces le dijo, Hiranyakasipu se cree que engañó a Brahma. Él le dijo, a no morir ni por ningún hombre, ningún animal, ni ningún semidios, ni dentro ni fuera de ningún lugar, ni por ningún arma, ni de día ni de noche. Y se creía inmortal. Tatastu, Brahma, casi sea. Y entonces cuando le concedió la bendición, Hiranyakasipu empezó a atormentar a todos, incluso a Brahma y a los semidioses. Y Brahma le había dado. ¿Por qué? Porque lo vemos al final del pasatiempo, cuando Prahlad le pregunta a Prahlad de dónde viene tu fuerza. Pero bueno, todo viene del Señor Supremo. ¿No? El Señor Supremo, Brahma pudo darle eso por la gracia del Señor Supremo. Hiranyakasipu tenía esa fuerza por la gracia del Señor Supremo. Es el lila, ¿no? Y entonces empezó a atormentar a todos. Entonces fue cuando los semidioses. Y Nrsimha Bhagavan desciende por Prahlad. Entonces ahí Prahlad, Hiranyakasipu empieza a gobernar todos los planetas celestiales. Es un tiempo oscuro dentro de Satyayuga. Y entonces manda a Prahlad a la escuela de los asuras, la escuela de todas estas escuelas que vemos alrededor, igual, para enseñarle que a explotar a tus amigos, aniquilar a tus enemigos, política, diplomacia, cómo obtener desarrollo económico, riqueza. La escuela de los asuras. Y entonces Prahlad, cuando ya pasa un tiempo y Hiranyakasipu, la escuela de Sukracharya es el gurú de los asuras, y estaba a cargo de Sanda y Amarka, son sus hijos. Y entonces cuando pasa un tiempo, Koyadu, la esposa de Hiranyakasipu, lo decora Prahlad tan hermoso y lo lleva con Hiranyakasipu, coge a su hijo, se le caen las lágrimas de poner a su hijo en el regazo tan hermoso Prahlad, y le dice, dime, entre todas las enseñanzas que has recibido, ¿cuál es la que más te ha gustado? ¿Y qué le dijo?
¿Quién se acuerda? ¿La contamos ayer? Él le dijo, entre todas las enseñanzas, aquellos que solo están viviendo para obtener ganancias materiales, olvidados del alma, olvidados del Señor Supremo, ellos viven en un pozo oscuro, lleno de sufrimiento, en un pozo donde no hay agua y donde cuando gritan nadie los escucha. Imaginaros su padre que quería que le enseñaran a gobernar el reino, a explotar a todos, a ser uno de los grandes políticos de hoy en día, de cualquier país. Y su hijo le hablaba de la devoción, del alma. Entonces su padre empieza a entrar en ira. Y entonces llama a Santa y a Marca. Le dice, pero ¿qué? Nosotros no le hemos enseñado nada de eso. Algún Vaishnava ha estado, Narada Muni, algún Vaishnava ha estado, estar cuidadoso. ¿No? Prahlad, a ver, Prahlad, ¿quién te ha enseñado todo eso? Le dicen a Prahlad. El Prahlad le dice, el Señor Supremo es como un imán y yo soy como el hierro. O sea, es mi atracción, yo tengo una atracción natural por el Señor Supremo. No entiendo de amigos o enemigos. Entonces, Hiranyakasipu entonces se lo llevan otra vez a la escuela. Pasa un tiempo en la escuela y Prahlad, entonces sale a Marca bien, parece que le ha entrado el conocimiento. Vamos a volver a llevarlo después de un largo tiempo. Y entonces, otra vez Collado, lo llevan a Hiranyakasipu. Hiranyakasipu, ¿qué has aprendido, Prahlad? Y entonces cuando le cita el famoso verso Prahlad Maharaj Sravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Padasevanam Archanam Vandanam Dashyam Sakyanatma Nivedanam. Son las 9 prácticas del Bhakti. Escuchar acerca de Krishna, glorificar a Krishna, Smaranam, recordar, Padasevanam, servir, Archanam, ofrecer, Archanam es adoración, el Archana, pienso, Gui, Archana, Vandanam, ofrecer oraciones, Dashyam, servir al Señor, Sakyan, tener una relación cercana de amistad con el Señor, y Atma Nivedana, rendición total, las 9 prácticas del Bhakti, que fueron dadas primero por Prahlad Maharaj en el Bhagavatam. Las 3 primeras son las más importantes, Sravanam, Kirtanam, Smaranam. Bueno, no vamos a ir al Bhakti, si no iríamos hacia otro lado, pero luego Rupa Goswami describe y nos da las 1000 años del Bhakti, pero la esencia, toda la esencia es cantar el santo nombre, escuchar acerca del Señor Supremo. Vainava Seva Namasankirtan, Duikara Singapavis y Krishna Charana. Taramari Sarvasista Namasankirtan. Ira Parade Namaloile Paya Premada. Pero ahí Prahlad cita las 9, escuchar, cantar, recordar. Luego le dice Matirna Krishna para todos Satoba. Nitobi Pradita Rihabratanam. Adanta Govir Visatanta Misram Purnam Purnam Charvita Charvananam. Le dice Matirna Krishna para todos Satoba. Dice, aquellos que están completamente sumergidos en el placer material de los sentidos, están tan cubiertos, Visatanta Misram, ellos están, dice, Matirna Krishna para todos Satoba. Ellos no pueden adorar a Krishna. Mitubi Plaita Grihabratanam. Adanta Govir Visatanta Misram. Visatanta Misram. Ellos están yendo, en realidad lo que dice el verso, la verdad, ellos están yendo a situaciones infernales de sufrimiento. Tamisram. Visatanta Misram. Estados de conciencia y lugares, esa es la realidad. Y ellos no pueden entender la devoción ni por ellos mismos, ni aún escuchando a otros. Están tan sumergidos, el alma está tan cubierta, Matirna Krishna, para Tosha Toba.
que no pueden despertar. Le dice Prahlad Maharaj, ¿no? Imaginaros Hiranyakasipu cuando empieza. ¿No? Entonces, ahí es cuando Hiranyakasipu le dice, tú eres mi enemigo. No eres mi hijo, eres mi enemigo. Tú estás a favor de Vishnu. Y entonces intenta matar a Prahlad. Matar a Prahlad. De muchas formas. Le envía a todos los soldados con los tridentes. ¿Prahlad qué hizo? Prahlad no oró por protección al Señor Supremo. Prahlad es un devoto puro. Ni siquiera por protección. Prahlad es un deseo del Señor Supremo. Prahlad, esa es la realización que vamos a obtener de escuchar una y otra vez las enseñanzas de Prahlad. Esa firmeza, esa fuerza para no tener miedo a nada. Ese es el devoto, no hay miedo a nada, ni a nadie, somos el alma, todo está en control del Señor Supremo. Así era Prahlad, así es esa firmeza que tenemos que nosotros desarrollar. Le mandó elefantes, los elefantes no se iban. Le tiró a un pozo lleno de serpientes, las serpientes no le picaban. Lo enterraron vivo bajo tierra, salía. Lo quemaron, el fuego no lo tocaba. Una roca y lo echaron al océano para que no pudiera salir, podía respirar debajo del agua. Lo tiraron de una montaña, llegaba y no le pasaba nada, ¿no? De tantas y tantas formas. ¿Y Prahlad? No. Entonces, de esa manera, Hiranyakasipu empezó ya a sentir, Prahlad ha nacido para acabar con mi vida. Él dice, Prahlad, hay un verso donde dice, Prahlad es como el mango y Vishnu es el hacha que va a acabar conmigo. Él empieza ya, dice, ¿cómo es posible? ¿No? Y entonces Sanda y Amarka le dicen, es solo un niño, no te preocupes, vamos a volverlo a llevar a la escuela. Y Sukracharya, que era su padre, el maestro, venía de peregrinaje. Y entonces dice, va a estar Sukracharya le va a hacer entrar razón. Y Prahlad otra vez lo mandan a la escuela. Hiranyakasipu ya estaba, ¿no? Y entonces pasan tiempo en la escuela y en el momento, en el recreo, momento donde Sanda y Amarka no están todos los hijos de los asuras. Y entonces Prahlad se sube a una piedra que había y entonces llama a todos. Dice, Kaumara charit praya, dharman bhagavataniha, durlabam manusyan janma, tatapi adruvan artadam. Kaumara charit prayo, Kaumara desde la niñez. Acharet, aquellos que son verdaderamente inteligentes. Acharet prayo. Dharman bhagavataniha, van a adorar al Señor Supremo y practicar la devoción. Kaumaran charet prayo dharman bhagavataniha. Durlavan manusyan janma. Durlavan, manusyan, este cuerpo humano, manusyan, durlavan. No es fácil de obtener. Janma, nacimiento. Manusyan, durlavan, manusyan, janma. Este nacimiento humano no es fácil de obtener. No pensáis que este nacimiento es para comer y para dormir. Por favor, despertar. Esos son todos esos falsos placeres los llevamos haciendo vidas y vidas en cuerpos animales, detrás de lo mismo. Un poquito de sexo, comida, tal. ¿No? Los seres humanos están dormidos en este mundo, dormidos, y creen que hay felicidad y estamos todos sufriendo aquí, quemándonos en una olla y un poquito de felicidad. ¡Ay, qué feliz soy! Por ir. Eso no es la felicidad. Despierta, no vayas tras esos falsos nada. Ve por la devoción y nadarás en un océano de néctar y te librarás de todos los sufrimientos de una vez por todas.
pero de la verdadera devoción. Sura Bhakti, no nada mezclado, ni ningún coco rayado de esoterismo, ni nada, ni religiones mundanas con deseos materiales, ni instituciones, ni nada de nada. Bhakti, la corriente natural del Bhakti. Eso es el Bhakti, una corriente natural, indestructible. Nadie puede parar tu alma, nadie, nada ni nadie. Si eres sincero, nada ni nadie. Como decía Prahlad, yo soy como el hierro del Señor Supremo, es como un imán. La atracción es natural. Entonces todos los niños, por eso dice, bueno, el verso termina, Tadapi Adruban Artadan. Adruban Artadan. Adruban significa este cuerpo es temporal, Adruban es temporal. Y Artadan, Artadan significa está lleno de significado. Ayer hablábamos de ese Bodhi Yoga, del cuerpo humano, para adorar al Señor Supremo. Bodhi Yoga, una inteligencia superior, trascendental. Sumedasa se llama. Entonces todos empezaron a... Ese es el Sadhusanga. Convirtió a todo el poder de Prahlad, ese es el poder de la asociación. Todos querían practicar la devoción, ya no estaban interesados del juego en el recreo. Querían cantar y entonces todos empezaron a hacer kirtan. Todos empezaron a cantar. Y el sonido llegó al palacio de Prahlad, de Hiranyakasipu. Hiranyakasipu dijo, pero ¿qué está ocurriendo en mi Gurukula? El Gurukula en mi... Y entonces fue hacia allá, ¿no? Y tiene una conversación muy hermosa en el Bhagavatam, donde Hiranyakasipu le dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que todos los semidioses me tienen miedo? Todos temen acercarse a mí. Dice, ¿y tú? ¿Cómo me tienes miedo? ¿De dónde viene tu fuerza? Es donde le dice, ¿de dónde viene tu fuerza? Y entonces Prahlad le dice, mi fuerza viene del mismo lugar de donde viene la tuya y de donde viene la de todos, del Señor Supremo. Le dice. Y entonces le dice, ¿y dónde estás, tu Señor? ¿Dónde está? Porque Hiranyakasipu no tenía conocimiento, ¿no? Él pensaba en su momento que Brahma era el creador. Y cuando le daba bendición, él no hay nadie más poderoso que yo. ¿Quién mató a mi hermano? Está buscando quién mató a mi hermano, pero no tiene esa realización, ¿no? Entonces le dice, ¿quién es? ¿Dónde está Vishnu? ¿Dónde está? Y Prahlad le dice, está en todos lados. Dice, ¿dónde? Yo no puedo verlo. Yo puedo verlo en todos lados. Esa es la visión del devoto, la visión de Prahlad. El devoto ve al Señor Supremo en todos lados, en todo lugar, en todas circunstancias. Puede ver al Señor Supremo. Por eso no tiene miedo. No tiene miedo a nada. Tiene esa visión. Sin embargo, Hiranyakasipu, ¿dónde está? Y entonces Hiranyakasipu, cuando saca la maza y golpea y le dice, ¿está aquí? ¿Acaso está aquí? Y entonces el Señor Supremo, para complacer a Prahlad y hacer verdad las palabras de Prahlad, entonces sale del pilar, ¿no? La forma de mitad hombre, mitad león, la forma de Nrsimha Bhagavan. Y entonces se narra cómo, pero primero empieza a jugar con Hiranyakasipu como un juguete. Incluso pelea un poco y se hace como, se zarandea un poco, todo es lila. Y entonces Hiranyakasipu piensa, puedo derrotarlo. Y Hiranyakasipu viene en el Bhagavatam, Hiranyakasipu piensa, puedo derrotarlo, pero está jugando. Y entonces cuando ya piensa así, lo sube en el regazo y entonces con las uñas acabar con la vida de Hiranyakasipu, con ningún arma, con las uñas. Mitad hombre, mitad león, ni hombre, ni animal, ni semidios. Ni dentro ni fuera de ningún lugar estaban en la puerta del palacio. Ni de día ni de noche, en Sadhya, en el atardecer. Para que se cumpliera Y entonces para terminar, Hiranyakasipu está ahí.
Y nadie se atrevía a acercarse. Ni siquiera la diosa Lakshmi, que es su consorte eterna. ¿No? Nrsimha Bhagavan es un avatar de Krishna, Vishnu, Señor Supremo. Lakshmi es la esposa eterna del Señor Supremo. Y los semidioses le dicen a Lakshmi, Lakshmi dice, ¿cómo? Y entonces le dicen a Prahlad, porque es una forma no feroz, vino a acabar con, aunque es el Señor Supremo, pero representa esa protección de los devotos, esa ¿no? Y entonces Prahlad, y cuando Hiranyakasipu ve a Prahlad ya en la ira de la batalla y todo, ya empieza, ya ve a su devoto y ya Hiranyakasipu es su devoto puro. Esa es la relación entre el Señor y sus devotos. No tiene límites, el amor no tiene límites. Por eso el Señor Supremo se derrite del amor de su devoto. ¿No? Ese es el poder del Bhakti. No hay ningún poder más poderoso, no hay ninguna energía más poderosa que la devoción, el Bhakti. ¿Qué es lo que tenemos que ir detrás de eso, del Bhakti? Eso es lo que tenemos que... Bhakti Sanyataya Bhaktya. Y entonces lo sube. Y Hiranyakasipu, y entonces le dice, no, pídeme lo que quieras, Prahlad. Y ahí es cuando viene Prahlad y dice, ¿cómo? Yo no soy ningún comerciante. Yo no quiero, por adorarte y por amarte, no quiero nada a cambio. ¿Acaso es que yo soy un materialista? Un karmi, un materialista. ¿No? Un devoto puro. No quiere nada del Señor Supremo. Y entonces le dice, aún así, pídeme lo que quieras. Y le dice Prahlad, bueno, que en mi corazón nunca suceda el deseo de pedirte algo. Y le dice Hiranyakasipu, no me engañes, si eso no puede pasar nunca, pídeme algo que te pueda conceder. Y entonces le dice que mi padre, el cual ha sido tan enemigo, ¿no? Que no le suceda nada. Y entonces cuando viene el Bhagavatam está escrito, se lo dice en estos versos, se lo dice en Nrsimha Bhagavan, de ahí viene, donde le dice, tu padre, dice 21 generaciones por arriba tuya, alcanzan la liberación debido a tu devoción. Porque son 21 generaciones de un devoto puro, 14 de un devoto medio y 7 de un devoto neófito. Para arriba, fijaros, vuestros abuelos, bisabuelos, todos se van a beneficiar. Eso es la devoción. El devoto es un brillante, beneficia a todo, todo, alrededor. Y entonces le dice, tu padre ya se va, pídeme algo. Y entonces le dice, no, pues todos aquellos que escuchen tus glorias, que todos ellos obtengan bhakti, devoción por ti. Y ahí estáis todos vosotros, todos nosotros, que escuchamos las glorias por la gracia de Prahlad. Digo, ¿qué obtenemos? Bhakti. ¿Qué es lo que queremos? Bhakti. No queremos nada más. Un océano de Bhakti. Que cada año escuchemos las glorias de Prahlad una y otra vez por la eternidad. Pero con realizaciones más y más profundas. Hasta que algún día uno escuche las glorias de Prahlad y no pueda contener las lágrimas, ¿no? Y eso no tiene límites. Quiere decir, y Prahlad es por encima de Prahlad, Vijnana Ritan, Sanatana Goswami. Prahlad empieza el Sudha Bhakti, la devoción pura. Por encima de Prahlad está la devoción de Hanuman, Chandra, los Pandavas, Hanuman. ¿Qué decir de las gopis? Que es la cúspide, ¿no? Madhurya Rasa Jala Prema. Chaitanya, ¿no? Jai Nrsimha Bhagavan ki Jai. Bhakta Prahlad Maharaj ki Jai. Jayo Nrsimha Dev, Jayo Nrsimha Dev, Nrsimha Dev, Jayo Nrsimha Dev, Jayo Nrsimha Dev, Jayo Nrsimha Dev,
Hare